Buenas noches, hermanos. Es un placer estar por este medio compartiendo con ustedes esta noche la palabra del Señor. Y para empezar vamos a orar pidiendo al Señor que nos guíe en todo lo que pongamos en la predicación, en la palabra, y para que sea de esclarecimiento para cada uno de mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te pedimos que puedas abrir nuestros corazones y nuestra mente para aceptar tu palabra, para entenderla y ponerla en práctica, Señor. Gracias, Señor, por este día y gracias por este medio que nos podemos encontrar con los hermanos para compartir. Señor, te damos gracias una vez más por la salvación y por la vida, Señor. Gracias por tu provisión diaria. Gracias te damos por todo lo que nos das, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y hoy traje para compartir con ustedes Éxodo 16. Y vamos a leer primero desde el 1 al 15. Éxodo 16, del 1 al 15. Así dice la palabra. Dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. En el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón. Los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Jehová dijo a Moisés, mirad, yo os haré llover pan del cielo, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Pero en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y por la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Y Moisés añadió, Jehová os dará por la tarde carne para comer, y por la mañana pan hasta saciar, porque Jehová ha oído lo que habéis murmurado contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Luego dijo Moisés y Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, ellos miraron hacia el desierto y vieron la gloria de Jehová aparecía en la nube. Y Jehová dijo a Moisés, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales y dile, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Así sabréis de que yo soy Jehová vuestro Dios. Al llegar la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó
de descender, apareció sobre la faz de la tierra una cosa menuda y redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Hasta aquí vamos a leer esta parte de la palabra. La palabra murmuración aparece en este texto hasta 6 veces con sus derivados. El pueblo, como se sabe, pasó 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Para recorrer en línea recta hubieran sido 400 kilómetros. Aquí ya se ve la mano del Señor que los llevó sobre otro camino, y si ustedes ven el mapa se van a dar cuenta por los lugares que anduvieron, y los guió de una forma para que estén protegidos. El pueblo, entre hombres y niños, eran más o menos 1 millón de personas. Así que no era tarea fácil la que le encomendaron a Aarón y a Moisés para que lleve el pueblo hasta la tierra prometida. Durante este viaje y hasta este momento, Dios le demostró su gran poder y autoridad, los milagros, siempre y en cada una de las dificultades que surgían. El pueblo podía ver la grandeza y la protección de Dios. Pero aquí que en el versículo 2 y 3, las quejas no se hicieron esperar. Surgió algo en común, como se dice, todos añoraban el tiempo pasado. Como se dice a veces que todo tiempo pasado fue mejor. En verdad ellos tenían miedo de morir de hambre. Y también tenían miedo a lo desconocido, a lo que iba a pasar hasta que llegaran a la tierra prometida. Sin saber y sin esperar qué les iba a suceder, no pensaron que podían tener un futuro y el futuro podría ser mejor, diferente pero mejor. Esto nos demuestra claramente que en este momento el pueblo perdió la fe. Dios siempre había cumplido y había protegido a su pueblo, pero en este momento ellos una vez más estaban dudando de Moisés y de Aarón, y sobre todo dudaban y perdieron la fe en Dios, en el que los había sacado de Egipto, de la esclavitud. Dios le da las indicaciones a Moisés de lo que haría. O sea, en el versículo 4 nos indica qué tiene preparado el Señor para su pueblo y cuál iba a ser el motivo en que Él los ponía a prueba, porque dice que para que yo pruebe si andan en mi ley o no, a ver si iban a cumplir. Y esto lo vemos en el versículo 4. Mirad, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Ahora, ¿cómo estamos nosotros ante esta adversidad que nos está tocando vivir en este momento tan difícil que estamos pasando con esta pandemia, con esta enfermedad? ¿Cómo andamos?
Hoy, ante esta adversidad, tenemos que ser de testimonio. Como cristianos, somos mejores o peores que los que no son. Somos como unos más y damos a conocer, nos damos a conocer como cristianos, predicando la palabra del Señor y poniendo toda la fe en Dios, sabiendo que Él es el único que nos va a sacar de este problema. Los milagros hechos por Dios los sabemos, los compartimos, los milagros que ha hecho Él en nuestras vidas. Dios promete alimentar diariamente a su pueblo, día a día. Y esto nos trae a un tema que realmente es muy triste. Uno ve cómo la gente en los primeros días estos de la pandemia, cómo acaparaban alimentos, cómo fueron a los supermercados, sacaron todo el alcohol que había, sacaban las cosas que precisaban y muchas de ellas faltaban. Un día Mabel fue al súper y me contaba de que adelante de ella una mujer se llevaba no sé cuántos litros de alcohol. Esto es falta de ser solidario con los demás, falta de creencias en Dios. Uno al ver las personas que puedan hacer esto, uno se puede dar cuenta que no tienen creencia alguna en Dios ni en Jesucristo. No saben de compartir y de pensar en aquel que tiene una necesidad. Quizás después iba a ir alguien que realmente tendría la plata a lo mejor para comprar una sola botella o algo y no pudo hacerlo. Ser solidarios en este momento marca mucho la diferencia y da testimonio de en quién creemos y de quiénes somos. Por eso, ojalá que a nosotros no nos ocurra esto, que tengamos esto siempre presente, de ser solidario, de ser respetuoso de los demás. En el versículo 6, los responsables anuncian la audiencia. Y vamos a leer el versículo 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Por la mañana veréis la gloria de Dios, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Y saben que a raíz de las murmuraciones, es difícil cuando estamos trabajando para el Señor y es difícil trabajar en el sentido de que siempre hay murmuraciones, hay cosas que nos pueden hacer decaer. Moisés y Aarón fueron encargados para esta terrible tarea que era llevar el pueblo hasta la tierra prometida. No era nada fácil, ni siquiera mover una cantidad de gente así como relata la Biblia, hasta si fuese en este momento, en estos días, sería una tarea bastante difícil para llevar a cabo. La audiencia es a raíz de las murmuraciones contra sus siervos, Moisés y Aarón. Ellos eran el instrumento de Dios para esta tarea. Dios los puso en el cargo. Dios le dio
el cargo. Dios cuidó de Moisés desde su nacimiento. Y sabemos la historia de Moisés. Sabemos de las terribles cosas que ha pasado, desde ser abandonado en un río, de tener que huir al desierto cuando mató a ese egipcio, y todas las cosas que pasó y todo lo que lo buscó el Señor, cómo lo buscó y lo que tenía preparado para la tarea para él. Lo buscó desde su nacimiento. O sea, no era una persona que habían buscado improvisadamente. El pueblo sabía y había visto los milagros de Dios. Ahora yo les invito de que veamos en Romanos 13, del 1 al 2. Romanos 13, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Está de acuerdo? Sabe que cuando dice sumisión, dice de someterse, no es una sumisión servil, sino cordial y constructiva. De esto se trata. No es que acatemos las cosas porque sí nada más, sino que sea cordial y constructiva. Quiere decir que si tenemos algo que objetar, que lo hagamos con cordialidad y constructivamente, no queriendo destrozar y destruir al otro. Hoy todos de una manera u otra opinan sobre el coronavirus, sobre esta enfermedad. Algunos están en contra por intereses, otros están a favor de ciertas cosas, también por sus intereses. Yo creo que es tan difícil opinar, tan difícil y tan nuevo esto, que no podemos hablar o murmurar, que de esto se trata el tema. No murmuremos cosas de que no sabemos. Pero debemos hacer nuestra parte. Usted sabe que repetidas veces pasaron por la televisión casamientos, partidos de fútbol, fiestas, baile, salidas, picadas de auto. Y esto lo único que hace es que retrocedemos, que no avancemos. Quizás también en esto estemos parecida la situación con el Éxodo, porque todas estas cosas lo único que hacía era retrasar el viaje para llegar a la tierra prometida. Y todas estas cosas que se ponen y se dicen y se hablan, y mucha gente habla sin saber, lo único que hacen es retrasar. ¿Por qué? Porque si hay alguien que puesto por Dios está buscando una solución, está buscando un resultado para esta enfermedad, y los demás no colaboran, lo único que hacen es poner piedra en el camino para que todo se haga más largo, más extenso. Nosotros debemos hacer lo nuestro como ciudadanos. Y les invito a que busquemos
en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice que exactamente así. Dice, pero nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tenemos una ciudadanía en el cielo. Somos representantes del sacrificio de Dios. Saben que nosotros, cuando hacemos algo que, imagínense que nosotros tenemos familias, hay quienes tienen padre, madre, hijos, y cometen una imprudencia, hacen algo fuera de la ley, podemos llegar a hacer que alguno de nuestros familiares muera por esta enfermedad. Y nosotros no podemos darnos por desentendido. Nosotros tenemos una obligación, esa obligación de cumplir, esa obligación de ser solidarios, de estar completamente compenetrados y dar testimonio de lo que somos. Somos cristianos, somos hijos de Dios, hermanos en Cristo. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes en todo. ¿Sabe que también en el versículo anterior que estábamos leyendo, Dios le dio la orden al pueblo que recogieran su alimento día a día? O sea, le iba a dar el maná para que coman, para que tengan que comer, pero era que lo tenían que comer, lo tenían que juntar día a día, solamente lo que iban a comer en el día. Pero el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día, por el día sábado, por el día de reposo. Y esto tiene que ver con que seamos prudentes con lo que hacemos, con nuestras compras, con nuestras provisiones, que no seamos avaros, que tengamos para el día a día. Y también que demostremos que confiamos en el Señor en esto, que confiamos de que no nos va a faltar, porque Él le dio a su pueblo el alimento día a día, y así también a nosotros nos va a dar día a día el alimento que necesitemos, porque Dios mandó a su Hijo para que muera por cada uno de nosotros, y Él sabe que nosotros valemos mucho más de lo que los que no creen están comprando y haciendo cosas que no tienen que hacer. Ser prudentes en todo. Ser responsables, sabiendo que solo Dios es el único que tendrá la respuesta. Tenemos que predicar y saber que solo Dios es el que nos va a salvar. Todos debemos orar y orar, más y más. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando usted escuche comentarios, cuando vea la televisión o escuche la radio y escuche críticas y cosas hacia los que están en eminencia, como los que están estudiando, como los médicos, como la policía que trabaja para que se conserve las distancias, como los camioneros que nos traen los alimentos, y se escuchan cosas que hacen que a uno le quieran llevar por otro camino, usted reprenda y ahí nomás póngase a orar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he hecho.
¿Y sabe por qué? Porque me di cuenta que son cosas del diablo, que lo único que quieren es retrasar el momento que podamos estar libres de esta enfermedad. No sé cuándo podrá ser, pero lo que sé que tenemos que orar más y más, dar testimonio de nuestro Dios más y más, y orar por las autoridades sanitarias, por los que buscan una vacuna, por los médicos, los enfermeros, los enfermos, los pobres, ser solidario en todo y todas las cosas. Dios guía y liberta a su pueblo. Dios le dio libertad a su pueblo. Dios lo guió. Dios nos guía a nosotros día a día y nos libertó del pecado. Su palabra, la Biblia, es nuestra maná para el alma. Esto lo leí y lo quise tomar porque es hermoso saber que día a día nosotros podemos ver en su palabra, tener la promesa de que Dios está obrando en medio de todo esto. El consuelo y la ayuda del Espíritu Santo es el maná diario, que nos ayuda y nos consuela día a día también. El futuro será mejor, será diferente, pero será mejor, porque Dios no nos va a abandonar en ningún momento. Dios está siempre con su pueblo. Lo estuvo en el desierto, lo estuvo en la vida de cada uno de nosotros. Estuvo en el momento que Dios nos dio la salvación y nos hizo un hombre nuevo. Dios está con nosotros. Será diferente, será mejor. Será diferente y mejor, y ojalá que sea mucho mejor, porque hay mucha gente joven, muchos niños que tienen toda una vida por delante para vivir. No miremos para atrás, no pensemos que todo tiempo pasado fue mejor. Pensemos que el que viene va a ser mejor, para nosotros, para todos. No murmuremos, cambiemos la actitud si la tenemos, esa actitud de no respetar. Las autoridades son puestas por Dios. Si usted dice algo como que yo no los voté, no tiene nada que ver la política de lo que estamos hablando. Le pido a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza para no flaquear en este tema, en no dejar pasar un día sin orar, y no importa que ore un poquito, que ore más, no espere los días miércoles, ore todos los días y reprenda cuando hay alguien que le quiera llevar por otro camino o que quiere que usted no acepte lo que manda la ley. Esto es lo que tenía hoy para compartir. También le quiero decir que tenemos por delante un camino incierto, que no perdamos la fe, que no dudemos ni un momento de que Dios nos está ayudando. Vamos a orar para despedirnos, dándole gracias a los hermanos que preparan este mensaje, que saben todo este tema de que retransmitirlo para que pueda llegar a todos. Y vamos a orar por todos los hermanos
que están trabajando, que tienen que trabajar, que son médicos, los que están trabajando en algunos trabajos como de camionero o distintos oficios, que Dios los guarde, que Dios los cuide de todo para que ellos puedan seguir adelante. Vamos a orar. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, por este día más de vida, pidiéndote que nos ayudes a transitar este camino para poder llegar con felicidad, con tranquilidad, Señor, en tus manos, Señor, hasta el fin de nuestros días, Señor. Te pedimos, Señor, que ayudes a cada uno de los hermanos que trabajan, de los que están trabajando con la salud, con cosas peligrosas, Señor, que tú estés obrando y sobre todo que le des inteligencia a todos aquellos que tienen que decidir sobre el tema de esta terrible pandemia, Señor, que está pasando. Señor, gracias porque hasta aquí nos ha ayudado, gracias porque no nos hace faltar nada y Señor, ayuda a todos y a cada uno de mis hermanos y que podamos ser de testimonio para cada una de las personas que cruza por nuestro camino. En el nombre de Jesucristo, amén.